Perfecto, muchas gracias, Carlos. En primer lugar, agradecerte la acogida en esta casa, en esta bellísima casa. Estoy impresionado por la arquitectura de esta universidad. Esta mañana he estado en la librería del Fondo de Cultura Económica, del mismo arquitecto, y la verdad es que las piedras pues también ayudan a crear una relación y un lugar donde ocurren cosas, ¿no? Nosotros, gracias también obviamente pues por la invitación y por organizar este encuentro, este acto. Nosotros como Fragment Editorial, pues como ha dicho Carlos, es una editorial independiente que empezó en 2007 con el objetivo de publicar libro de ensayo, también algún texto clásico, en el ámbito de las religiones. Empezamos en 2007 en catalán y desde 2011 publicamos también en lengua española. En español tenemos hasta hoy 18 títulos, que estos días están llegando a las librerías de aquí, de Bogotá. El objetivo es publicar libros clásicos y de ensayo en el ámbito de las religiones, y siempre añadimos desde una perspectiva no confesional. Y es un añadido que para mí es importante, porque cuando decimos religión, en el cerebro de muchas personas se activan una serie de connotaciones a menudo negativas asociadas al término religión, ¿no? A veces la religión es aquello de lo que nos tuvimos que liberar, ¿no? Aquello que asociamos a una determinada forma de control de las conciencias o de sentido de pecado o de peso, ¿no? A veces la religión se ha vivido o nos la han hecho vivir, o de alguna forma, cada uno tiene su historia personal, su trayectoria. A veces la religión ha sido vivida o ha sido impuesta como un peso, ¿no? Como un peso. Y entonces la religión, pues, si es algo que asociamos a algo negativo, a algo que pesa, ¿no? Pues claro, pues eso no interesa, ¿no? La religión, tal como desde Fragmenta intentamos pues tratar este fenómeno, pues me gustaría que fuese otra cosa, ¿no? Que no fuese algo percibido como un peso, ¿no? De entrada, la religión es algo que es un fenómeno cultural, antropológico, filosófico, fenomenológico, absolutamente de primer orden, ¿no? Y por tanto, como hecho cultural, como hecho propio de todas las culturas, pues es algo que de entrada, y estoy diciendo obviedades, pero son obviedades que a veces en según qué auditorio, seguro que no aquí, pero en otros auditorios a veces hay que recordar, porque pues esto es tal el peso de las connotaciones negativas que a veces se asocian a la palabra religión, que a veces hay que recordar, bueno, independientemente de tu historia personal con la religión, es un hecho que culturalmente existe y que por tanto merece ser objeto de estudio. Esto, pues, en primer lugar. Pero en segundo lugar, merece ser objeto de estudio, y es importante que quien estudia la religión lo haga desde distintos ángulos, ¿no? Por ejemplo, es absolutamente legítimo estudiar la religión desde dentro de la religión, ¿no? Solo faltaría que las personas religiosas no pudiesen estudiar su propia religión, ¿no? Y es absolutamente legítimo y loable, pero también es legítimo estudiar la religión desde fuera de la religión, ¿no? Desde fuera de la religión, o incluso estudiar la religión desde dentro, pero desde fuera. Es decir, a veces uno puede tener sus creencias y practicar una determinada religión o unas determinadas formas religiosas, pero que en el momento en que hace estudio de la religión, digamos que pone en suspenso sus creencias y pasa a explicar la religión sin que las creencias cuenten, ¿no?
Por eso digo, es posible estudiar religión estando dentro pero desde fuera, ¿no? El libro religioso, que es un género que Fragmenta no toca, el libro religioso es el libro hecho, para entendernos, por católicos para católicos, o por musulmanes para musulmanes, por protestantes para protestantes, por budistas para budistas. Es un libro, insisto, absolutamente legítimo. El libro religioso pretende suscitar, alimentar, acompañar una determinada experiencia de fe, y las comunidades religiosas, pues me parece perfecto pues que generen una literatura, unos materiales para acompañar esa experiencia de fe. Pero no es esta la vocación de Fragmenta. La vocación de Fragmenta es que, sean cuales sean las creencias o no creencias de autores y lectores, los libros que publique Fragmenta sirvan para profundizar en el estudio de la religión e incluso en el ayudar al camino de indagación espiritual de cada uno, ¿no? Por tanto, de los 18 libros que hemos publicado, pues sus autores, pues algunos son católicos, otros son musulmanes, otros son ateos. Da igual, es su problema, ¿eh? No, ellos, sean lo que sean, escriben para todo el mundo. El que es católico no escribe para católicos, y no dice nosotros los católicos, no. Esta frase no lo encontrarán en ningún libro de Fragmenta, ¿no? Tengan o no creencias, escriben para todo el mundo, y esto me parece absolutamente fundamental. A veces se dice que las sociedades son cada vez menos religiosas, que en los contextos de cristianos, pues las sociedades se descristianizan, la secularización, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece pues que los jóvenes, que ha habido una crisis de transmisión, ¿no? De una fe de nuestros padres y abuelos, pues no se ha transmitido, y hay una ruptura en la transmisión generacional. Yo no estoy tan seguro, y no solo yo, sino por ejemplo un autor como Lluís Duc, que está en nuestro catálogo, Religión y Comunicación, dice con mucha gracia que lo que está en crisis no son las preguntas religiosas. Las preguntas religiosas no están en crisis. Por tanto, somos igual, mi generación es igual de religiosa que la generación de mis padres, mis abuelos y mis tatarabuelos. Somos igual de religiosas. Nos hacemos las mismas preguntas. Finalmente, pues, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué será de nosotros? Las grandes preguntas, la pregunta por el sentido, pues yo no creo que en mi generación se haga menos preguntas fundamentales, que finalmente son preguntas de orden religioso. Pues yo no creo que en mi generación se hagan menos preguntas religiosas que las generaciones anteriores. Por tanto, la pregunta religiosa no está en crisis. Lo que está en crisis, en todo caso, son determinadas respuestas institucionales a las preguntas religiosas. Son las respuestas institucionales a aquello que está en crisis, pero las preguntas no. Por tanto, estamos ante una crisis de respuestas, pero no una crisis de preguntas. Esto, Lluís Duc, yo lo explico muy mal, Lluís Duc lo explica muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros abuelos y tatarabuelos tenían unos libros muy divertidos, donde había en el mismo libro las preguntas con las respuestas. En un libro uno lo abría y se encontraba una serie de preguntas. ¿Qué es Dios? Dios es tal, 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 tal. ¿Qué ocurre después de la muerte? Después de la muerte ocurre tal. Lo sabían todo. Estos libros, bueno, se llamaban catecismos. Es un género literario, es un género que se ha intentado recuperar en los últimos 15 años con poco éxito. Es un género, un libro donde hay las preguntas y las respuestas. Es un género que hoy no sirve. Puede ser, soy quizá un poco demasiado categórico, tal vez para determinadas personas les ayuda o les sirve,
Pero en general, y si generalizamos un poco, bueno, diría que no es un género para nuestro tiempo, no es un género literario para nuestro tiempo, un libro que contenga al mismo tiempo las preguntas y sus respuestas. ¿Por qué? Porque si hay las preguntas y las respuestas, pues ya me cierran toda indagación, ya me lo dan todo hecho, ya no busco más, ya no construyo, la pregunta con la respuesta, pues la pregunta queda cerrada, ¿no? Ya no es un tipo de respuestas que generen nuevas preguntas, sino que me cierran toda posibilidad de seguir indagando, ¿no? Como género, pues ya no nos sirve. Pero las preguntas están ahí. Las preguntas están ahí. Y nos seguimos haciendo preguntas. Y como nos seguimos haciendo preguntas, pero ya no nos sirven respuestas prefijadas, pues, ¿qué pasa? Que la búsqueda de sentido de cada uno requiere más que nunca una indagación personal. Y esta indagación, bueno, uno puede hacerla acompañado de materiales dudosos o acompañado de buenos materiales, ¿no? Uno puede, porque claro, todos indagamos y tampoco se trata de que cada uno construya su itinerario sin contar con la tradición, porque la tradición está ahí para construir a partir de ella, para subvertirla, pero para conocerla y para que nos ayude también, ¿no? Y por tanto, el hecho de que las respuestas religiosas estén en crisis no significa que cada uno tenga que partir de cero, sería absurdo, no hemos de partir de cero, ¿no? Pero en el momento de buscar acompañantes en nuestra indagación, en nuestra búsqueda espiritual, bueno, pues yo, aunque no demos autoridad a determinadas autoridades religiosas, yo tampoco creo que todo valga lo mismo. No todo vale, no todo vale lo mismo, no es lo mismo indagar con un libro esotérico, en el mal sentido de la palabra, o con un libro de autoayuda, New Age, etcétera, que indagar pues con la compañía de un Raymond Panikkar, de una Maribel Marí, o de un Javier Meloni, o de un Lluís Duc. Yo entiendo que hay voces que nos ayudan más que otras, y bueno, hay quien piensa que no, que todo vale lo mismo, que no hay posibilidad de aplicar criterios de calidad. Bueno, yo creo que sí, que hay autores que nos ayudan, que nos pueden ayudar mucho, y autores que mejor olvidarlos piadosamente, ¿no? Y por tanto el papel del editor ante el magma de información que nos inunda en estas sociedades de la información que construimos entre todos y que vivimos sepultados por una luz de información constante. Yo creo que el papel del editor es decir, pues en este magma de información, pues yo te aconsejo esto, ¿no? El editor pues decide publicar unos determinados textos convencido de que aquello es bueno, ¿no? Y mi aspiración secreta es que el público lector interesado por estos temas, pues la marca Fragmenta no le defraude, de forma que uno diga, bueno, pues como no me ha defraudado hasta hoy, este autor que no conozco, si lo publica Fragmenta me fío, y entonces lo abro y lo leo, ¿no? El día que defraude, que publique algo malísimo, pues el lector ya no se va a fiar de la marca Fragmenta, y todo el trabajo hecho hasta entonces pues no va a servir de nada, ¿no? El editor como prescriptor, ¿no? O sea, como alguien que es el papel de prescriptor, pues que ejerce el editor, que también lo ejerce el crítico, el periodista, también lo ejerce el librero al escoger unos títulos y otros no, también lo ejerce, en fin, el profesor universitario cuando recomienda un título, cuando cita una obra a pie de página. Entre todos tratamos de poner en valor voces que creemos que pueden ser útiles, y tratar pues de que lo bueno pues sea lo que surja, ¿no? Bueno, hasta aquí, porque se trata de que sea una conversación y entonces nos vamos interrumpiendo y hablando. Y precisamente hay varios puntos que tocar, tal vez de hecho el espacio no va a dar para muchas cosas que hay que mencionar, pero al fin y al cabo es un comienzo. Es decir, no es que el debate se vaya a cerrar acá y todos nos vamos a tomar tintico y ya está, sino la idea es precisamente comenzar un diálogo, y un poco el interés de nosotros es comenzar un diálogo con los autores catalanes.
que son poco conocidos. Hay mucho que decir, pero quisiera comenzar con un punto, y es está esta idea de que establecer un diálogo entre las religiones es una necesidad de nuestros tiempos, y parece que ustedes están inclinados a la línea editorial, y de hecho la tendencia intelectual en Cataluña parece inclinarse a favorecer la construcción de espacios que permitan ese diálogo interreligioso, pero eso puede tocar callos. Y de hecho podría citar dos ejemplos acá. Uno es un poco suave, el otro un poco más duro. Uno de ellos es la posición de Javier Meloni. No la encontramos en este título quizás, pero hay una idea en él de que el deseo, por ejemplo, ha sido menospreciado en la tradición occidental, particularmente en el cristianismo. Está pensando en el cristianismo, y sería importante rescatar el papel del deseo, no verlo como una cosa negativa, que ha sido el lugar que ha tenido hasta ahora. Un ejemplo quizá un poco más duro o interesante, según como quisiéramos verlo, es el de Teresa Forcades. Su posición con respecto a que en la teología católica no hay fundamentos para impedir que las mujeres ministren, para que sean sacerdotisas en la Iglesia Católica. Y más aún, su crítica a la teología del matrimonio. Dice que la teología del matrimonio hoy en día ha estado, en el siglo XX, se configura alrededor de la noción de complementariedad. Y como noción de complementariedad, ¿qué es? Entonces supone que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sostiene ella que eso no tiene base alguna en los evangelios, que si tiene en cambio base en los evangelios la idea del matrimonio como gratuidad, es decir, la otra persona se da a la otra enteramente, sin esperar una retribución necesaria como equilibrio de su acto de dar. Y en esa medida entonces podría aceptarse que la Iglesia Católica bendiga matrimonios de 2 hombres o 2 mujeres. Todo esto lo digo porque cuando uno propone el diálogo interreligioso, o la interacción, la paz entre las religiones, a pesar de que no estén de acuerdo, esto puede tocar callos, y en esa medida puede tocar callos allá, no sé cómo sea la situación, puede tocar callos acá, especialmente en países que son, como países tradicionalmente católicos. La cuestión ahí es cómo ha sido hasta ahora la reacción ante esos posibles puntos difíciles, puntos que es difícil tocar en la opinión pública. Sí, a ver, sobre la cuestión del diálogo interreligioso, yo tengo 2 maestros, que son Raymond Pànica y Javier Meloni. Javier Meloni, en su libro Hacia un tiempo de síntesis, explica de una forma maravillosa. Para mí Meloni es... un día lo tendríais que convidar aquí a Colombia, porque va a estar en México en septiembre. Bueno, ya tiene la agenda ocupadísima, pero bueno, igual y los viajes transoceánicos le cansan mucho, pero de un par de años pues buscamos una excusa y lo traemos. Javier Meloni es para mí un místico, un profeta, un visionario de nuestros tiempos, un maestro de verdad. Es un jesuita catalán, tiene 50 años, con orígenes italianos, y es alguien que tiene muy claro hacia dónde van las religiones, ¿no? Y él tiene muy claro que hasta hace 4 días, y de hecho hoy mismo, muchas religiones se han percibido a sí mismas como totalidades. La religión aspira a la totalidad, abarcarlo todo. La totalidad, la palabra totalidad es una palabra muy antipática, ¿no? La totalidad, totalitarismo, es la voluntad de ocupar todo el espacio, de colonizarlo todo. La religión que quiere, ocupar todo el espacio, ¿no? Y por tanto, si hay 2 religiones, pues una sobra.
y si hay dos religiones, pues una es verdadera y la otra es falsa, principio de no contradicción, punto. Si uno dice A y otro dice B, si uno promete un cielo y el otro promete la reencarnación, pues por el principio más elemental de la lógica, pues una se equivoca, o las dos, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, si aquí en una sociedad tenemos catolicismo, evangélicos, judíos, islam, etcétera, pues compiten para ocupar un espacio, ¿no? Y las religiones como totalidades que compiten. Entonces, las religiones como totalidades, o aspiraciones a la totalidad, que compiten por ocupar un mismo espacio, eso es un paradigma que hay que superar. Eso no va a ninguna parte. No hemos de comprender las religiones como totalidades que compiten por un mismo espacio, sino que hemos de comprender las religiones como aspiraciones a la plenitud, donde antes decíamos totalidad, ahora vamos a decir plenitud, y cuando lo que buscamos es la religión que me lleve a la plenitud, pues ya no compito, sino que comparto. Y donde antes decíamos competir, ahora vamos a decir compartir, ¿no? Yo puedo ser católico y tener a mi lado un musulmán y decir, no, es que el musulmán quiero que sea católico, ¿no? Quiero colonizarlo, ¿no? Y el musulmán quiere que yo sea musulmán, ¿no? Entonces competimos, ¿no? O tenemos un mercado, competimos por un mismo espacio. O puedo adoptar la posición de decir, oye, yo soy católico, tú eres musulmán, oye, ¿cómo lo haces tú? O tú eres budista, enséñame a integrar el cuerpo en mi espiritualidad, que esto el catolicismo no lo tiene demasiado trabajado, ¿eh? O lo tiene pero lo ha olvidado, ¿no? En cambio yo quizás te puedo enseñar algo que en mi tradición está muy, muy trabajado, ¿no? O igual yo soy musulmán, pero los textos sagrados del hinduismo me alimentan, ¿no? Y por tanto soy musulmán, pero leo pues los Vedas que me presenta Raymond Panikkar en la iniciación de los Vedas, ¿no? Es decir, ¿yo debo renunciar a algo? ¿Por qué debo renunciar, ¿no? Cuando, soy budista, pues he de renunciar al resto, ¿no? Soy cristiano, he de renunciar, como soy cristiano no practico zen, porque es incompatible, ¿no? Porque son totalidades y me caso con una o con la otra. Bueno, ¿por qué? Es decir, las religiones, esto Panikkar lo explica muy bien, las religiones no tienen el monopolio de la religión. La religión, en mayúsculas, es algo que tiene una serie de concreciones culturales que son las religiones en plural. Entonces, hay que distinguir entre religión en singular y religión en plural. En las religiones en plural, cada una de las religiones no son sino concreciones históricas, culturales, concretas, con sus textos, con su liturgia, con su doctrina, con su comunidad, con sus instituciones, de una búsqueda en mayúsculas, que es la que propone la religión, ¿no? Entonces, si entendemos bien, y esto Panikkar lo explica muy bien, que ninguna religión tiene el monopolio de la religión, entonces tener a mi lado un budista o un musulmán no me cuestiona, al contrario, tengo ganas de aprender de él y él quizá querrá aprender de mí, ¿no? Yo creo que el diálogo interreligioso debe partir de esta base, las religiones comprendidas no como totalidades que compiten por un espacio, sino como plenitudes, aspiraciones a la plenitud, donde el compartir debe ser el verbo conjugar, ¿no? Sí. Esto pasaría entonces por una relación distinta con la palabra de cada uno, cada confesión de fe, si podemos decirlo así, tendría que entrar en una relación aparentemente muy distinta
con su propia palabra, una relación muy distinta a la que se había establecido siempre. Tradicionalmente, los textos sagrados de cada tradición se interpretan, no sé si en todos los casos, pero en varios casos importantes, como la palabra última, y se asume que entonces son descripciones del mundo y descripciones de lo que se debe hacer en el mundo. Y parece ser que sería necesario entonces ya no interpretar esa palabra de esa manera, tendría que haber una relación distinta. Hay una historia que me lo sugiere, es Raymond Panikkar alegaba que él era cristiano y después de viajar a la India se había hecho hinduista y budista. Alguien le preguntaba en una ocasión que entonces qué porcentaje de cristiano, qué porcentaje de budista y qué porcentaje de hinduista era. Y él decía, las tres el 100%. Y uno podría pensar, tal vez esa manera de interpelarlo supone que no, es que sencillamente si uno mira los textos budistas, los textos hinduistas, los textos cristianos, etcétera, dicen cosas que son incompatibles. A la luz de la palabra, las proposiciones que están ahí escritas entran en contradicción. Quizá entonces la cuestión es, no son proposiciones, o son otro tipo de lenguaje con el que habría que entrar en una relación diferente. Claro, es un lenguaje alusivo, ¿no? Y lo hemos leído como un lenguaje literal. La palabra, claro, el ser humano es un ser finito sediento de infinito. Entonces, las religiones ofrecen unos textos que le ayudan a saciar esa sed de infinito, ¿no? Y para mí la religión no es otra cosa sino esa conciencia de la finitud y al mismo tiempo esa incomodidad con la finitud y esa búsqueda de la infinitud, ¿no? Y por eso los que proponen una espiritualidad laica, estoy pensando en Comte Sponville o estos autores que trabajan el tema del alma del ateísmo, ¿no? Pues ellos aceptan que el ser humano es finito, pero que tiene una sed de infinito, ¿no? Cuando uno busca lo infinito y encuentra pistas, yo preferiría hablar de pistas, de indicios, ¿no? Y a partir de estos indicios se construyen una serie de textos. Moisés, para estar ardiente, el Buda, el despertar. Hay unos grandes personajes que tienen una capacidad de conexión y que me cuesta decir la palabra encuentran, porque cuando uno dice encuentra parece que entonces la búsqueda termina, ¿no? Pero porque de alguna forma pues nos presentan unos indicios, unas pistas de un enorme valor, ¿no? Y esto pues se pone por escrito. Y como tiene tanto valor, porque lo tiene, y porque estamos tratando finalmente pues de lo infinito, lo sagrado, lo absoluto, lo último, pues la tendencia es a absolutizar, ¿no? Esa palabra, esos indicios puestos por escrito, pues los sacralizamos, ¿no? Y son tan sagrados que ante ellos nos descalzamos porque en esos textos pisamos tierra sagrada, ¿no? Y por tanto los reverenciamos, los veneramos. Y eso no es malo, porque son textos que realmente son textos portadores de sentido, son textos de una enorme fuerza, ¿no? Y por tanto es normal y es bueno que esos textos los reverenciemos, los sacralicemos, ¿no? Pero claro, el gran peligro es convertir el icono en un ídolo, ¿no? Convertir aquello que nos tiene que ayudar a ir más allá, ¿no? Pues convertirlo en el término de nuestro peregrinaje, ¿no? Convertir lo que el indicio, el célebre dicho del dedo que apunta a la luna, ¿no? Y pues quedarnos mirando el dedo en lugar de acompañar la dirección a la que apunta el dedo, ¿no? Y entonces es normal que cada tradición presente sus propios textos como sagrados,